¿Lo encontraron? Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 32, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén a la palabra del Señor. Bien, nosotros podemos entender aquí en este pasaje bíblico que nos está introduciendo a un momento extremo que vivió Jesús. Un momento supremo que Él vivió en la cruz. Él fue llevado, pero también dos malhechores fueron llevados con Él. O sea, dice la palabra del Señor que Él fue crucificado y un ladrón o dos ladrones, uno fue a la derecha y el otro a la izquierda, crucificado. Nosotros podemos ver aquí, en todo el relato, donde Jesús dice 7 palabras, 7 frases. Hoy, obviamente, no voy a tocar las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz, pero sí vamos a tocar la que podamos. Amén. Y dice la palabra del Señor en Lucas 23:34, si usted sigue un versículo más abajo, dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos ver primeramente que Jesús se dirige al Padre. Primeramente podemos ver que Él se dirige a su Padre. Él siempre fue un hombre sujeto. Él dejó su trono, su corona, todo para venir aquí y morir por cada uno de nosotros en expiación por el pecador. Nosotros podemos entender aquí que el Señor, Él se dirigía a su Padre, allí como hijo. Él pudiendo ser rey, Él teniendo el poder para atraer los ángeles y poder ser descolgado de la cruz y vencer de otra manera, Él elige obedecer el propósito de Dios. Amén. Pero no solamente eso, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra, vayamos contra Dios, el pecado natural es así. O usted siempre anda bien con Dios. Cuando las cosas les va bien, anda bien con el Señor. Pero ¿qué hay cuando las cosas le van mal? ¿Qué hay cuando a usted lo hieren? Usted pide como el Señor pidió, perdónalo, Señor, o ya me la va a pagar. Sin embargo, el Señor, Él intercede por aquellos que le estaban dañando. Él no ora para que disminuya el dolor. Él ora para que el Señor perdone a aquellos que le habían crucificado. Y Pablo dijo allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Vaya conmigo, por favor. A 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Dijo Pablo, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué tal? Pablo diciendo lo que había pasado Jesús, confirmando lo que había dicho Jesús en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Señor, cada uno de nosotros, está visto por sus ojos, por su mirada. Y sabe que cuando nosotros vamos a su presencia, Él no nos rechaza. Él nos perdona, porque Él nos ama. Otra de las palabras que dijo, la segunda la encontramos ahí en Lucas capítulo 23, versículo 43. Volvemos a Lucas. Dice Lucas capítulo 23, versículo 34.
Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y en Lucas 23, 43, dijo: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón que muestra arrepentimiento. Un ladrón que está allí colgado al lado de él y de repente uno de ellos dos le empieza a decir: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de este madero y luego nos sacas a nosotros? Mire, bicho también el tipo. Sin embargo, el Señor no dijo una sola palabra. Sí, lo dijo el otro ladrón. Pero tú no tienes respeto, pero tú no tienes temor. Y sabe que este hombre reconoció que Jesús era Dios en la cruz. Muchos niegan esto. Sin embargo, el mismo ladrón, si usted lee el pasaje bíblico, el mismo ladrón declara que Jesús era Dios. Y cuando el Señor escucha a este hombre lo que dijo, lo mira y dice que este ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o cuando entres en el paraíso, dice otra parte. Este hombre no solamente reconoció que Jesús era Dios y que había hecho mal, porque le dijo a su compañero: nosotros hicimos mal, pero este hombre nada hizo. Sin embargo, está crucificado aquí inocentemente. Y dice la palabra del Señor que este hombre le dijo: acuérdate de mí. Tuvo una visión que muchos de nosotros muchas veces no tenemos cuando estamos en problemas o en crisis. Perdemos la visión. Queremos dejar de someternos a la voz de Dios, al propósito de Dios. Entonces nosotros podemos entender y ver aquí cómo el Señor mira con ojos de amor a este ladrón y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto era imposible para cada uno de nosotros. Nosotros decimos: si es ladrón, que pague o no. Decimos: si es ladrón, tiene que ir preso, pero no solamente preso, tiene que pagar lo que robó. ¿Por qué no trabajan los presos adentro y los quejamos o no? Claro que sí. Sin embargo, Jesús fue más allá de lo que estos entendían. Fue mucho más allá. Traspasó la mentalidad humana. Y no solamente este ladrón reconoció que Jesús era Dios, no solamente este ladrón pudo reconocer que Jesús era Dios, sino que también este ladrón recibió una contestación inmediata a su plegaria. Su oración fue contestada al instante. Jesús le dijo: hoy. ¿Vio? No le dijo mañana, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchas veces vos te encontrás afuera de la gracia del Señor, por diferentes circunstancias, porque fallaste, porque erraste, porque, no sé, hiciste una macana que quizás nadie conoce, pero el Señor te puedo asegurar que la ve. Y solamente Él está esperando que vos puedas reconocerlo a Él como tu Señor, arrepentirte, entregarte a Él, no hacerlo más, y te puedo asegurar que el Señor te puede contestar la oración esa que vos estás pidiendo. Las palabras de Jesús trascendieron la mentalidad de este hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y un párrafo dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Pudo ver este ladrón? ¿Pudo ver en el crucificado? En Jesucristo pudo ver al Rey de Israel viniendo en gloria y reinando. ¿Me entiende? La mentalidad del Señor es superior a nosotros.
Nosotros no llegamos ni a lo negro de la uña a pensar lo que piensa Dios. Nosotros sí podemos deducir muchas cosas que Él nos enseña en su palabra. Claro que sí. Pero hay otras cosas grandes y ocultas que no conocemos. Imagínese a un ortodoxo escuchando esta palabra y diciendo, ¿cómo? ¿Ese ladrón Jesús no sabía lo que había cometido? ¿Por qué le dijo hoy estarás en el paraíso? Allí en primera de Timoteo 2:5 dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente uno, Cristo Jesús. Y Él fue el mediador entre Dios y este hombre que estaba en la cruz. Este ladrón arrepentido. Este ladrón era un ladrón arrepentido, no era cualquier ladrón. El de al lado no se arrepintió, el de al lado no reconoció, el de al lado no dijo lo que dijo su compañero. Y su compañero, por declarar que Él era Dios, que Jesús era Dios, obtuvo lo que obtuvo. Otra de las palabras que dijo Jesús fue esta. A este hombre que estaba allí al lado, Él le dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que encontramos, la encontramos allí en Juan. Vaya conmigo, Juan capítulo 19. Versículo 26 al 27 dice, cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Podemos ver al Señor humano, a la persona, haciéndose responsable de una situación, a un hombre que está muriendo, porque Dios se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Siendo Dios, no escatimó a ser igual a Dios, sino que se hizo siervo, se hizo hombre. Y este es nuestro Señor, como hombre sufriendo en la cruz y ya a punto de morir, delegó una responsabilidad a su primogenitora, a esa mujer en el cual estuvo 9 meses en su vientre. Y le dijo, madre, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo, he ahí tu madre. Un hombre, una persona a punto de morir, aún siendo responsable de su madre, tratando de dejar lo más segura a su madre. En los tiempos peligrosos que vivían en ese entonces, Jesús le dice a su discípulo amado, a su amigo, a uno de los que más quería Jesús, o de su entorno más íntimo, le dice, he ahí tu madre. Vemos la responsabilidad que traspasa nuestro entendimiento. Vemos el Efesios, capítulo 6, versículo 1. Honra a tu padre y a tu madre. Vemos en esta palabra de Jesús honrando a su madre de una manera tremenda en esa hora tan dolorosa, dejando la responsabilidad de su madre a este discípulo. Y la Biblia dice que luego este discípulo la recibió en su casa. Luego vemos la cuarta palabra que dijo en Mateo 27, versículo 45. Vaya así conmigo, por favor. Mateo 27, 45. Desde la hora sexta
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Primero, él se dirigió a su Padre. Ahora se dirige a su Dios. Le dice: Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Por qué me has desamparado? Déjeme decirle que él, al cargar con todo el pecado de la humanidad, con todo el pecado del mundo, él tenía que sufrir la más amarga y extrema soledad que solo puede tener un hombre que carga todo el pecado del mundo. Sencillamente porque él cargó mi pecado y tu pecado, él tuvo que ser abandonado. Y en la más oscura soledad le dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dígame usted, si usted muchas veces no se ha sentido desamparado, cuando usted ha estado en el dolor, en la enfermedad, en la dificultad, ¿usted cuántas veces no se ha sentido abandonado? Pero si vamos a nuestro corazón, nosotros tenemos que ser sinceros y decir: ¿por qué estoy solo? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué sentís que Dios no está con vos? ¿No será que hay algo que te separa de Él? ¿O no será que Dios tiene un propósito con eso? El Señor Dios no desampara a nadie. Sencillamente el hombre y la mujer se alejan de Dios. Hace unos instantes cantábamos una canción: hay tanto egoísmo y tanta maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Necesitamos vivir un día a la vez, un día a la vez. Está hablando de que podamos estar en su presencia todos los días. No sabemos qué día nos espera el día de mañana, pero nosotros debemos aprovechar que el Señor está de nuestro lado hoy. Usted no se enfríe, usted no se separe por el egoísmo o por la maldad o por el modismo o por lo que sea. Usted no se separe, porque el Señor no lo abandona, no lo va a dejar solo. Él al hombre y a la mujer que cae le extiende su mano y lo levanta. Y aun cuando te sientas morir en esa situación, el Señor está para asearte y levantarte. Por eso nosotros debemos entender qué es lo que nos hace sentir en soledad. Señor Jesús, obviamente, Él cargó todo nuestro pecado. Por eso el Señor, su Padre, le tuvo que dar la espalda, lo tuvo que dejar solo. Porque Él decidió hacerse hombre. Porque Él decidió venir a cumplir su propósito. Y esta palabra de Jesús, cuando se sintió abandonado, nos habla de que solamente el pecado trae soledad, trae aroma de muerte, porque el pecado te separa de la vida. Así como cuando apagamos la luz, aparecen las tinieblas o la noche o la oscuridad. Así somos nosotros cuando nos separamos de Dios o cuando pecamos. Y ese pecado nos separa de Dios, de su luz. La siguiente palabra que encontramos, la quinta palabra, ahí en Juan capítulo 19. (19:28) Jesús dijo:
tengo sed. Una vez más demostrando la humanidad. Porque muchos dicen, pero fue a la cruz, pero era Dios. Se olvidan de que Él se hizo hombre. Y esta es una demostración de que Él era una persona y que estaba deshidratado y que estaba sufriendo y que necesitaba beber algo. Y dijo, tengo sed. Demostrando ser una persona humana que estaba sufriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos esta palabra que el Señor Jesús exclamó en la cruz y dijo, tengo sed, nosotros vemos que en el castellano son dos vocablos. Pero en el griego es una palabra y es dipso. Esta palabra supone que quien sufre y muere es un ser humano. Se cumplía el Salmo capítulo 22, versículo 15 y el Salmo 62, versículo 21. Seco como tiesto y vinagre me dieron a beber. El Señor Jesús dijo, tengo sed, tengo sed. Estaba sufriendo la cruz, estaba deshidratado. Y todo esto por amor a usted y a mí. Nosotros no podemos ni imaginar el dolor que sintió nuestro Señor, pero sí, una vez más, con esta palabra demostró ser una persona. No fue un fantasma, no fue un espíritu, fue una persona que sufrió la cruz por usted y por mí. Nadie lo podría haber hecho, solamente Él. La sexta palabra que encontramos en Juan 19:30. Juan 19:30 dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y el consumado es que nosotros vemos aquí en la palabra, no es el término de la historia. Déjeme decirle que ahí no se terminó la historia, sino en la cúspide más alta que pudo haber llegado un ser humano. Sencillamente, Dios llegó a la cúspide más alta. ¿Para qué? Para darnos salvación. La cúspide más alta del propósito de su Padre. El consumado no es el fin de la historia, es el principio de la historia nuestra. No teníamos entrada. Éramos pecadores, estábamos destituidos. Sin embargo, Él al decir consumado es, está diciendo cumplí mi propósito, logré la victoria y hoy la victoria es para mis hijos. ¡Aleluya! Sí, Señor. No se terminó la historia. El Señor Jesús dijo, consumado es. Es como cuando un corredor, no yo obviamente, un atleta, ¿vio? Llega a su meta, después de haber entrenado tanto tiempo, y llega a su meta, dice, lo logré. Logré el objetivo. Ese fue el consumado es. El objetivo de cumplir su propósito. Y el propósito hoy muestra la realidad. Usted y yo en las manos del Señor. Usted y yo declarando que Él es Rey. Usted y yo declarando que Él es santo, que Él es justo, que Él es digno y que fuimos redimidos a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, capítulo 46. Dice lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No fue un Padre, encomiendo a gran voz, dice la Biblia, un grito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se cumplió la profecía del Salmo 31:5. Entregó su espíritu. En Juan 19, versículo 30, mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Fue un acto de su voluntad. Fue un acto que nadie lo obligó a hacerlo. Fue un acto de su propia decisión, venir al mundo, dejando su trono, dejando su gloria, dejando todo, vino a este mundo. Vivió como ser humano, cumplió su propósito y entregó su espíritu. Fue algo personal, una decisión personal, entregar todo lo que entregó y aún su espíritu. Él lo entregó. En tus manos encomiendo mi espíritu. Una decisión que cerró la victoria allí en el Calvario. Jesús murió. Él no se desmayó. Él no se debilitó. Él murió en serio por usted y por mí. No es como dicen algunos sátrapas, por ahí lo digo yo, que dice que él en realidad no murió. ¿Vio cómo hacen los famosos? ¿Se acuerda Chabrán? Muchos dicen que ¿dónde estará Chabrán? ¿No ha escuchado esa palabra? ¿Dónde estará Chabrán? No, si murió Chabrán. Dicen, no, si se operó la cara y debe andar por ahí en algún yate tomando y esto. ¿Dónde estará Bin Laden? Otro más. No, si lo agarraron los yanquis. ¿Usted sabe si lo agarraron? Jesús murió en serio. Y Él entregó su espíritu. Y fue una decisión personal, una decisión de Él entregar su espíritu. Y Él, recuerda que dijo allí en Juan capítulo 10, versículo 17, versículo 18, Él dijo: yo pongo mi vida, yo doy mi vida, porque yo también soy el que la tomo. Yo tengo poder para tomar mi vida, para darla, pero también para tomarla. Y Él entregó su espíritu. Pero luego nosotros podemos ver más adelante que la Biblia nos dice, nos especifica y nos afirma y nos confirman, aún los historiadores, que Cristo resucitó. Aleluya. 7 palabras que hablan de un hombre que lo dio todo por usted y por mí. Ustedes son mis ovejas y yo soy el pastor. Y el pastor su vida da por las ovejas. Y Él la dio y Él la entregó. Él es digno de su alabanza. Él es digno de que tú estés aquí hoy. Él es digno. Muchas vidas se entregaron. Muchos mártires padecieron para que usted y yo hoy estemos aquí en esta iglesia. El estar aquí hoy no fue gratis. El estar aquí hoy no es que no valió nada. El estar aquí hoy costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. El estar aquí hoy fue de aquellos hombres que defendieron, esos mártires de Dios,
discípulos amados de Jesús, hombres que entregaron su vida para que usted y yo hoy tengamos esta palabra fresca, verdadera para nuestra alma. Jesús, que murió en la cruz, que luego resucitó, venciendo a la muerte. Él nos dio la victoria y Él nos dio la entrada hacia la salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Usted no es su mediador. Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos nuestros mediadores. Porque muchas veces pecamos o hacemos mal y total, después me arrepiento. Usted no es su mediador. Solamente Jesús es el mediador de cada uno de nosotros y solamente a través de Él vamos al Padre. Solamente a través de Él fuimos lavados y limpiados por su sangre preciosa y solamente por Él tenemos entrada al Padre. Aleluya. Él es la puerta, Él es el Cordero. Él fue la expiación por nuestras vidas. Él entregó hasta su última gota de sangre, su vida, su entrega. Fue por usted y por mí. Usted y yo no tenemos otra cosa que hacer sino que entregarnos a Él, servirle a Él, seguirlo a Él, amarlo a Él y adorarlo a Él con nuestras vidas. Eso es lo que Él anda buscando. Hombres y mujeres que valoren lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué Él busca verdaderos adoradores? ¿Por qué busca gente que le crea en serio? Porque la persona que cree en el Señor ora. La persona que cree en el Señor en serio va a la Biblia. La persona que cree en el Señor en serio tiene misericordia de los demás. Y este fue el Señor Jesús, quien pronunciando esta palabra, estas palabras, cada una de estas palabras, Él nos enseñó que fue un hombre que siendo Dios, no escatimó a ser igual a Dios, renunciando a todo. ¿Usted está dispuesto a renunciarlo todo por Él? Es la vara alta que dejó nuestro Señor. Amarás al Señor con todo. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Y a tu prójimo, ¿vio? Este es el Señor Jesús. Este es aquel que hizo que nosotros pudiéramos alcanzar salvación eterna. Usted y yo somos deudores, deudores de nuestro Señor. Él quiere que usted tenga vida eterna. Él quiere que usted viva bien. Y no estoy hablando aquí de moneda. No estoy hablando de autos. Si Él quiere darnos auto y Él nos quiere dar un edificio, Él nos quiere que lo dé. No hay problema. Pero que esté dentro de su voluntad. Estoy hablando de una vida colmada de su presencia. Estoy viviendo de una vida llena de su presencia. Una vida que transforma, que es transformada cuando el Señor la toca. ¿Me entiende? Si usted está dispuesto a entregar su vida por esta causa, le puedo asegurar que vale la pena. Vale la pena. No se olvide de este ladrón. Él consiguió estar ese mismo día en el paraíso. Usted también hoy lo puede hacer. No es que se va a morir, no es que le va a agarrar un ataque y se va a ir. No. Sino que va a estar en el reino de Dios, bajo su señorío y su cuidado. Amén. Decida esta noche por nuestro Señor. Decida vivir por Él y para Él, para que pueda alcanzar misericordia y vida abundante. Amén.